Académica. En esta ocasión quiero compartirte la manera en que se planea un texto académico. De acuerdo a algunos autores, especialmente Serafini, este proceso pasaría por tres momentos especiales: la preescritura, la escritura y la revisión o corrección del texto, lo cual implica entregar un trabajo muy limpio al momento de finalizar nuestra escritura. Y vamos a comenzar con el primer paso, que es la preescritura. Dentro de este paso se encuentran 5 pasos fundamentales que nos permitirán tener muchísima claridad al momento de presentar nuestro texto o de plasmar las ideas ya en un texto escrito. Y el primer paso es la selección de un tema. Generalmente buscamos que esté relacionado con nuestro ámbito disciplinar o la carrera que estamos estudiando, pues eso nos ayudará a establecer los criterios o los puntos centrales en los que nos queremos centrar. Quizá dentro de un tema nos interese un subtema en el cual nos queramos centrar. Y es muy importante que cuando nosotros estamos pensando o ideando un texto, tendríamos que establecer también el motivo por el cual se quiere comunicar. Generalmente en un texto informativo lo que se busca es informar, explicar procesos o dar seguimiento a las líneas de investigación que se encuentran dentro de un fenómeno o un tema en relación a nuestra carrera. También es muy importante establecer la situación comunicativa. En un texto académico desde la universidad, el autor es quien lo escribe, en este caso eres tú, para un receptor, y el receptor va a ser la comunidad académica, de tal manera que tendríamos que escribir con un lenguaje académico porque el contexto es universitario y es académico. De ahí que el lenguaje que tendremos que establecer es el lenguaje académico con tecnicismos o una densidad léxica que nos permite entregar un trabajo de alta calidad académica. Y nos preguntamos, ¿qué tanto sabemos de nuestro tema? ¿Es suficiente? ¿Necesitamos conocer algo más? Y finalmente, ¿cómo podríamos generar algunas ideas? De ahí sigue el siguiente paso, que es ya la búsqueda informativa, el acopio de ideas. Y lo más importante es que al momento de hacer una búsqueda informativa, lo hagamos con las bases académicas, ya puede ser EBSCOhost en la plataforma de Eliteso, o bien a través de Google Académico o en Google buscando específicamente textos académicos. Con ellos podríamos elaborar entonces sí una lista de ideas, un racimo asociativo, o bien también permitirnos el flujo de la escritura cuando se conoce el tema. Cuando estamos haciendo acopio de información es muy importante tener una secuencia de palabras clave o frases cortas que nos permitan expresar las ideas centrales de lo que estamos recuperando con la investigación. También podríamos elaborar un racimo de ideas que nos permite tener una claridad de todos los temas o subtemas que pueden estar vinculados con nuestro propósito. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que está aquí es sobre la alimentación de dietas y se habla de distintos aspectos, desde el peso excesivo que provoca enfermedades, y eso nos lleva a hablar de pesadillas y a la vez de enfermedades, y nos puede hacer recordar al tío Paco, o también puede hablarse desde el otro extremo sobre las dietas que están de moda, la dieta de puntos y las revistas especializadas, o también lo que está relacionado con el comer bien, que es un buen placer, y ahí quizá nos acordamos de las setas, de la abuela, de los buenos buñuelos, de la cocina española, etcétera. También podríamos permitir el flujo de la escritura, que es ponerse a escribir simplemente de acuerdo a Edward Bono. Podríamos irnos colocando distintos sombreros que nos ayudan a pensar sobre el tema. Cuando utilizamos el sombrero blanco es cuando buscamos información objetiva y neutra, es decir, son las definiciones que tendrían que ayudarnos a comprender la temática. Si nos ponemos el sombrero verde es cuando podemos asociar una idea con otra, y esto nos permite, por ejemplo, observar un fenómeno o un problema social desde nuestra carrera. Por ejemplo, si estoy estudiando derecho, pues quizá podría pensar en esa situación desde el ámbito jurídico,
O una mirada distinta podría ser desde la psicología o desde artes audiovisuales, que nos permita entender ese fenómeno, pero desde nuestro propio paradigma o desde la carrera que estamos estudiando. Casi todos los temas nos pueden o nos llevan a ponernos el sombrero rojo, que es el que nos permite expresar emociones, sentimientos, intuiciones, y esto es posible cuando nosotros pensamos ya para dar una opinión. ¿Qué te causa ese fenómeno que estás estudiando? Y esto ayuda muchísimo, sobre todo para los textos argumentativos, más no para un texto informativo, donde lo más importante es simplemente comunicar información. Sí es muy importante tener desde el principio idea clara de por qué es tan valiosa esa idea o por qué es tan benéfica para el estudio. Por ejemplo, si yo decidí simplemente definir la jurisprudencia en México, pues entonces tendría que saber por qué vale esa idea, cuál es el valor de esa idea y cuáles son sus beneficios. El sombrero negro nos los ponemos cuando presentamos un texto argumentativo y que nos permite evaluar la situación o tener un pensamiento crítico que tendrá que ser llevado de una manera lógica. Y el sombrero azul es el último que nos ponemos, que es el que nos permite organizar el pensamiento. En este momento nos interesa especialmente que busques información. El tercer paso de la preescritura es la búsqueda informativa para poder acopiar ideas. Y entonces les pido que busquen en las plataformas académicas, como ya lo he mencionado, y si utilizan Google, pues habrá que poner la palabra clave del tema que les interesa. Les recomiendo utilizar el comando FileType PDF, que nos permite obtener solamente artículos que estén en el formato PDF y que tengan además la clasificación de artículos académicos, que la obtenemos a través del uso de sus siglas en inglés, ISSN. Habrá que buscar o realizar la lectura del abstract, verificar que sea relevante para el tema que estás estudiando. Selecciona los documentos que consideres que sean relevantes para el tema y comienza a realizar las citas textuales, es decir, la copia literal poniendo comillas y citando exactamente la página de donde obtienes la información. O también con citas contextuales o paráfrasis, poniendo con tus palabras la idea presentada por el autor. En ambos casos es muy importante elaborar la referencia bibliográfica de los documentos que hayas consultado. El cuarto paso y nos permite ya realizar un esquema. Si se fijan en la numeración, encontramos que el primer paso es tener las ideas claras que nos permitan definir cuáles son aquellas que nos ayudan a cumplir el propósito de lo que habíamos establecido. El segundo paso es analizar las fuentes y entonces es muy importante hacer resúmenes, síntesis e identificar las ideas que nos den el sustento para la presentación de nuestro texto. De ahí que puedas obtener hechos, datos, razonamientos lógicos, ejemplos de las fuentes que hayas leído. Y de ahí que es muy importante hacer recuperación de información en este momento. El tercer paso será construir los argumentos o ideas que se sostienen y poderlas organizar de manera jerárquica. De ahí que el último paso, el quinto, sea realizar el esquema. Y ese es el quinto paso, tener ya un esquema claro de por dónde comenzaría nuestro texto. Si es un ensayo o un texto informativo, siempre comenzará con la introducción y la presentación del propósito, es decir, aquello que queremos enfatizar en el desarrollo del texto. Después vendrá el desarrollo y tendríamos que tener muy claras las ideas que queremos compartir. Razón 1, razón 2, razón 3. Y si se fijan, cada una de ellas tiene 3 argumentos con un ejemplo. Es decir, que al momento de desarrollar nuestra presentación tendríamos que tener 3 argumentos sólidos para cada una de las ideas principales que queremos presentar en nuestro texto. De ahí la importancia de recuperar información obtenida de las lecturas que nosotros hayamos realizado. Y finalmente, la conclusión, donde se pueden definir posibles caminos, se presenta la opinión personal y que nos permite cerrar el texto. Recapitulando,
lo que tendríamos que trabajar en el primer paso de la preescritura es la elección del tema, delimitarla y construir la idea principal o la tesis. Determinar la situación comunicativa. En este caso también es muy importante delimitar el tipo de texto que habremos de utilizar. Puede ser un reporte de lectura, una monografía, un informe que nos permita presentar las ideas sobre un tema. Hay que buscar y organizar las ideas, buscar y consultar, seleccionar fuentes de información, de donde obtenemos citas textuales y contextuales, y la elaboración de las referencias bibliográficas. Habrá que documentarse y construir los argumentos y tener finalmente la esquematización. Todo esto nos servirá para dar el último paso, que es la textualización o el segundo paso del proceso de la escritura. ¿Cuál sería la tarea? Pues es leer y documentarse sobre el tema.